Se trata de un trabajo que hemos hecho hace un par de años o un poco más. Bueno, una cosa que surgía muy clara del trabajo es la desactualización de los algoritmos que se toman como base para el valor de catastro rural. Claramente en Uruguay resultaba muy patente los cambios que habían ocurrido en la actividad rural, que involucraba actividades productivas agropecuarias, turísticas, dentro de la agropecuaria distintas actividades. Era muy patente las diferencias que había de cuando se fijó, digamos, los criterios previos de avalúo del catastro rural. Más allá de que nuestro trabajo dio cuenta de los nuevos criterios que habría que tomar para el avalúo del catastro rural, muchos tenían que ver con cambios tecnológicos ocurridos durante todo el periodo. Otros tenían que ver con cambios en la estructura productiva del país. Predios rurales que en su momento valían porque podían producir carne y lana, que era el criterio previo que se usaba para darle valor a los predios rurales, hoy tenían menos valor en términos de carne y lana y tenían otros valores. Gracias a la agricultura, sobre todo dada la expansión de la soja o otras actividades productivas que realmente empezaron a tener relevancia en la actividad rural en Uruguay. Entonces, esos fueron los cambios más drásticos. Los cambios tecnológicos tenían que ver, por ejemplo, con que previamente el avalúo catastral se tomaba en cuenta algunas cercanías a centros poblados o a rutas. Las cercanías ya no son tan importantes, o en realidad lo que era lejos en aquel momento, que eran 20 kilómetros, hoy son muchísimo más lejos. Esos cambios tecnológicos, por ejemplo. Y después algún tipo de afectaciones, ¿no? que inciden en el valor del predio rural que no eran tomadas en cuenta, como por ejemplo afectaciones vinculadas al tema de a la minería o afectaciones por la declaración de áreas protegidas, etc. Estuve mirando, digamos, cómo creció el valor de la tierra en Paraguay y fue increíble en el último tiempo. No vi datos de los últimos años, pero sí hasta el 2012. Y en términos de dólares creció casi 2000%, una cuestión increíble de los 90. Y bueno, y esto ocurrió también en Uruguay. El valor de los predios rurales no responde a la dinámica de los precios internos, como lo es que es lo que refleja la inflación, digamos. Los precios reflejan otras dinámicas que tienen que ver con qué es lo que le da valor a la tierra rural. No tiene que ver, seguramente, en un país además pequeño como Paraguay, donde seguramente la producción de la tierra rural es de productos que se exportan, seguramente. El valor de la tierra, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Uruguay. En Uruguay hicimos un estudio también, buscábamos los determinantes del precio de la tierra, que es los determinantes de la evolución del valor de la tierra. Y en realidad estaban muy vinculados a dos cosas. Uno, a la producción de esa tierra, el valor de la producción, y otro, al tipo de cambio real. El estudio que nosotros hicimos propone actualizar todo eso y quedó pendiente porque no hay bases de información suficientes que lo permitiera identificar los cambios vinculados a la incorporación de construcciones a los predios rurales. Pero bueno, eso también es parte de las lecciones aprendidas luego de haber hecho este estudio, y es la importancia de tener una base actualizada que tenga que ver no solo con el estado de las tierras, el estado de las rutas, el estado de la producción, de los usos productivos, sino también la instalación de construcciones, incluso pueden llegar a ser viviendas o instalaciones productivas, como por ejemplo industrias. Los cambios fueron impulsados en el transcurso de las tres administraciones, la actual y las dos administraciones previas del Frente Amplio en Uruguay. El componente más importante del proceso de cambio fue que hubo un fuerte respaldo político y un liderazgo en la organización para llevar adelante los cambios. Y esto me parece que merece ser subrayado, porque normalmente los cambios organizacionales requieren de ambas cosas en la administración pública. Una, de respaldo político, iniciativa política, y segundo, de liderazgo de quienes están a cargo de llevar el proceso adelante. Estos dos factores tuvieron un papel
muy importante, y a partir del año 2008, quien es actualmente la directora de la Dirección Nacional de Catastro, Silvia Amado, es quien ha llevado adelante este proceso de cambio que tuvo obviamente dos ingredientes claves en lo institucional. El primero fue un fortalecimiento de la estructura y de las capacidades de catastro. Eso fue progresivo, no es algo que ocurrió de un día para otro, pero que involucra necesariamente dos factores que son claves en las organizaciones: los recursos humanos y la tecnología. Y ambas cosas fueron parte del esfuerzo interno de la organización. Pero no menos importante que eso es el haber tejido una red de contactos y relaciones interinstitucionales con organizaciones gubernamentales del gobierno nacional y de gobiernos locales, de los gobiernos departamentales, que hicieron que la labor de catastro fuera más productiva, mejor inserta, y que inserta en el conjunto de la actividad del país y debidamente jerarquizada. Desde la Dirección de Catastro se propició el ser partícipe y actor de las instancias de cooperación internacional. Este conjunto de factores, dicho de forma muy esquemática, son los que propician que hayan ocurrido cambios, que estén ocurriendo cambios en el catastro, que hoy podamos contar una historia de éxitos y de logros alcanzados, pero es todo parte de un proceso. Es un proceso que no hay ningún hito específico que merezca ser especialmente destacado desde mi punto de vista, sino que es todo un proceso que llevó a que en el Ministerio de Economía y Finanzas Catastro tuviera la importancia que merece, y en la cooperación con otras instituciones y en proyectos importantes que van más allá de la propia actividad natural de catastro se hayan podido avanzar como se ha avanzado en nuestro país en estos últimos años. Para conseguir que la descentralización actúe en materia tributaria de forma más efectiva, es indispensable que aquello que la Constitución le asigna como base tributaria de recaudación de los gobiernos locales efectivamente se ejerza. Como una de las bases tributarias que en nuestros países se le asignan a los gobiernos locales son los impuestos inmobiliarios, urbanos y rurales, es muy claro que el ejercicio de esa descentralización, la forma en que esa descentralización avanza, depende de que esa potestad tributaria que la Constitución le otorga a los gobiernos locales se pueda ejercer. En un sistema en el que las valuaciones de catastro determinan las bases imponibles de los impuestos locales inmobiliarios, es muy claro que ese vínculo, que lo traté de tejer de una forma distinta, un poquito como estaba planteado en la pregunta, pero esa es la lógica argumental. Es bastante directa la relación entre tributación inmobiliaria y equidad. Quienes tienen más patrimonio inmobiliario tienen normalmente niveles de riqueza. La propiedad inmobiliaria es un componente muy importante de la riqueza. Por tanto, la tributación que aplica sobre un componente del patrimonio tan importante como la propiedad inmobiliaria, recae mucho más sobre quienes tienen más capacidad de contribuir. Es natural la relación entre equidad y esta forma de tributación. Téngase en cuenta también que quienes tienen normalmente mayores patrimonios tienen mayores posibilidades de tener la liquidez necesaria para pagar estos impuestos, porque para contribuir hay que tener capacidad de hacerlo, y en este caso capacidad de hacerlo normalmente sin enajenar el inmueble. En cambio, las familias que tienen propiedades inmobiliarias más modestas, normalmente sus ingresos sirven para sostener la alimentación, los servicios básicos de atención de la familia, y normalmente no hay una liquidez excedente muy importante para atender los pagos tributarios. Por eso los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, estos tributos, tienen una clara orientación progresiva. El concepto de ciudadano y el concepto de contribuyente tributario, van de la mano. Ser ciudadano es tener derechos y es tener obligaciones. Por tanto, es bastante común que cuando se apela a la ciudadanía, se apela a un sistema de derechos, de garantías, pero también de obligaciones. Y la obligación tributaria es una obligación que normalmente a los ciudadanos contribuyentes no les gusta, porque pagar impuestos es algo que es considerado como algo oneroso para las familias, para los particulares, para las personas
en general. Y por algo los impuestos se llaman impuestos, no se llaman contribuciones voluntarias, son imposiciones. El concepto de impuesto es porque ha sido impuesto por una autoridad que la Constitución y la ley le asigna posibilidades de hacer esto, que es pedir contribuciones a quienes tengan que contribuir. Por tanto, esta relación directa entre impuesto y la contribución impositiva tiene que ver con el ejercicio de una responsabilidad ciudadana. En particular se dice siempre que cuando se pagan impuestos directos aumenta la percepción del contribuyente de que está contribuyendo, porque cuando uno paga el IVA o paga impuestos tipo IVA, normalmente no tiene por qué estar tan claro que está pagando esos impuestos. Pero cuando uno paga un impuesto sobre sus remuneraciones, sobre sus ganancias, sobre sus propiedades, aparece muy claro el papel de contribuyente. Y el papel de contribuyente tiene mucho que ver con la forma que tiene la democracia. Los contribuyentes son partes de la fortaleza de la democracia, mal que nos pese a los contribuyentes. El proyecto catastral es una cosa que hay que renovarlo cada cierto tiempo porque ha de adaptarse a la realidad territorial, a la realidad de los derechos y adaptarse básicamente también a las directrices que hay en el orden de la buena gobernanza, que están promovidas por la FAO y apoyadas por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano y la OEA. Dicho esto, dentro de un marco internacional, es responsabilidad no del Gobierno, sino de Estado, el tener un catastro actualizado, fiable, confiable, para que realmente cubra las necesidades y las demandas por parte de la sociedad. Ahora mismo lo que yo estoy viendo aquí es un proyecto que está en marcha, formando un grupo de profesionales de alto nivel y que creo que es una oportunidad apoyarlo, porque el hecho de que exista o no catastro no es discutible. La cuestión es el modelo, y cuanto mejor sea el modelo, mayor capacidad de desarrollo va a tener el país. Miren, ahora mismo aproximadamente el 90% de las decisiones que se toman en la Unión Europea están georreferenciadas. Si no se cuenta con una información territorial fiable, accesible, unificada y, a ser posible, universal, no se pueden tomar decisiones. Y si no se pueden tomar decisiones, no se puede hacer. Y si no se puede hacer, no se puede gobernar. En consecuencia, la decisión del catastro sí o no está superada. Y pienso y quiero felicitar a los promotores del catastro en Uruguay, porque realmente están trabajando bien y duro para actualizar no solamente la información, sino repensar el modelo para ofrecer a la población eso que la población necesita. Es decir, están cumpliendo con su obligación, y creo que desde todas las instancias se tiene que apoyar el proyecto, porque en realidad quien se va a beneficiar es el país en su conjunto. Los modelos catastrales no son coincidentes en el mundo. Cada país tiene un modelo adecuado a sus necesidades. Hay dos instituciones íntimamente relacionadas, como son el catastro y el registro de la propiedad. La mayor parte de los países latinoamericanos tienen un modelo registral parecido al que hay en España, Italia, que procede de un modelo registral napoleónico. También se puede decir integrar, también se puede decir coordinar, también se puede decir muchas cosas. Lo único que no se puede decir es que no sea una fusión, sino una confusión. Hacia eso es hacia lo que no hay a ir. Entonces, una fusión, no lo sé, eso es un modelo. Una confusión, no. A mi juicio, lo que hay que hacer son procedimientos de coordinación interadministrativa. Básicamente porque se trata de dos instituciones que tienen objetivos diferentes. El registro de la propiedad, su objetivo es el derecho primario y su objetivo secundario es el inmueble, porque lo necesita para materializar el derecho. El catastro, su objetivo es el inmueble, pero necesita el derecho para identificar sobre qué parte. Entonces son dos instituciones que han convivido durante muchos años. En el registro de la propiedad en España, que fue primero y después se trasladó aquí, a cierta medida aquí, se creó en 1861, y son dos instituciones que están abocadas a entenderse y a coordinarse. A modo de ejemplo, en España llevamos trabajando con eso más de 160 años, intentando una coordinación efectiva. Ha habido muchos proyectos, no todos exitosos, pero desde el año pasado entró en vigor la Ley 13/2015, entró el 1 de noviembre del año pasado, y esa ley ha instado a que de forma progresiva se consiga una coordinación efectiva y real de los inmuebles. Y no solamente una identificación del inmueble a partir de la localización, es decir, este inmueble está allí, no. Una identificación precisa del inmueble en localización, ubicación, titularidad, coordenada.
Porque la administración, estas dos instituciones son de la administración y las pagamos todos. Y lo menos que tenemos que hacer es ofrecerle servicios a los ciudadanos, que pueden tener la condición también de contribuyente, de comprador, de titular catastral, de poseedor, de arrendatario, lo que sea. Pero lo que sí tiene que tener claro es que hay que ofrecer garantías, y garantías suficientes para identificar la propiedad de tal manera que se pueda acceder a crédito, garantizar la tenencia. Por ejemplo, la tenencia de la tierra es una de las prioridades de las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra promulgadas por la FAO. Y esas directrices voluntarias están firmadas por su país. Entonces la cuestión no es si quiero o no quiero, querer tienen que querer. La cuestión es si puedo o no puedo. Entonces, parece ser que de momento es complicado porque no está completado el catastro, no hay una coordinación efectiva con los registros, pero es hacia lo que hay que tender, porque la propiedad es las 12 partidas de Alfonso X el Sabio y, por ejemplo, desde la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, la propiedad la describe como algo inviolable y sagrado. En consecuencia, eso se ha mantenido. Quizás se le ha quitado el adjetivo de sagrado, pero sigue siendo algo inviolable y es sobre lo que se sustenta la mayor parte de los estados. Si no se garantiza la propiedad, si no se identifica perfectamente la propiedad, mal se puede atraer inversores, mal se puede hacer proyectos, mal se puede gestionar el territorio y mal servicio puede dar la administración hacia sus ciudadanos. No hay más realidad que la que hay, la realidad inmobiliaria. En la realidad registral será otra que se intentará aproximar a la realidad inmobiliaria. La realidad que intenta plasmar el catastro pues podrá ser muy parecida a la que hay en el terreno, pero la realidad inmobiliaria es la que realmente está manifestada en el terreno. En consecuencia, el catastro, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta una decimonónica que simplemente dice una identificación precisa de los bienes inmuebles, con una descripción de sus características físicas, jurídicas y económicas. Y ya está. Y a partir de ahí la obligación es la identificación. ¿Con qué nivel de detalle? Pues en ocasiones el nivel de detalle viene arrastrado como consecuencia de la disponibilidad económica, de la disponibilidad de profesionales, del tiempo que se puede dedicar a hacer eso. Pero lo que está claro es que lo que hay que identificar es lo que hay, lo mejor posible, porque partiendo de esa premisa todos tenderemos a dar confianza, a creer en el proyecto. Porque si yo, por ejemplo, tengo identificado un 15% más de superficie en el país, al final el país, en vez de medir 400.000 kilómetros, pues mide 520.000, o al revés, mide la mitad. Y entonces yo no puedo tomar ninguna decisión. No puedo tomar una decisión sobre la cantidad de terreno destinado a soja o la cantidad de terreno destinado a pasto, o el número de propietarios, o los valores totales del país, o las producciones que se prevén para un año, porque estoy trabajando con una contabilidad falseada, entonces no puedo. A mi juicio, no hay más alternativa que la realidad que nos encontramos en el terreno. Eso es difícil poder adecuarlo a la información registral. Es cierto que los registros de la propiedad y los catastros son administraciones que algunas funcionan con relativa inercia y que para hacer una transformación masiva, sin tocar sus principios, porque no se trata de eso, no se trata de entrar a replantear en los principios, sino simplemente a identificar con precisión el objeto sobre el que recae el derecho. El derecho está claramente definido por una institución catastral, el derecho que sea. Lo que pasa es que ese derecho tiene que estar perfectamente definido espacialmente, porque si no, es el propio registro el que está ofreciendo garantías sobre algo sobre los que no las tiene. Entonces creo, y así se está planteando en la mayor parte de los registros, y es que son en muchas ocasiones los que promueven que se haya una aproximación real. Bueno, la descentralización se trata de una decisión administrativa política en el que se le conceden determinadas, o se le conceden o simplemente se le reconoce, depende del enfoque, a unas administraciones locales unas responsabilidades. Desde un punto de vista operativo, es probable que quien mejor preste los servicios a los ciudadanos sea quien más próximo esté a ellos. Entonces, pues tiene su lógica y es un procedimiento curioso de descentralización hacia los municipios y de globalización con una visión mundial o al menos panamericana. Entonces se están dando dos procesos quizás que se estamos situando en los dos extremos. Entonces tenemos que tener desde un punto de vista catastral una visión globalizadora donde acaba la carretera de Paraguay, empieza una de Brasil. En consecuencia no pueden quedar desfasadas, tienen que coincidir. Y si esto es una cosa que puede ser a lo mejor anecdótica, si lo que nos estamos planteando es un problema de protección civil, ya no es anecdótico,
porque lo que tengo es que saber cómo salir, cómo entrar o cómo llevar determinados medicamentos o productos sanitarios. Entonces, dentro de una visión globalizadora también se puede fomentar la visión municipalidad. Ahora bien, una cosa es, no es extraño que en muchas ocasiones se confundan la gestión catastral con la gestión tributaria, porque de hecho la primera definición que tiene el diccionario de la Real Academia Española en cuanto a catastro es una contribución que pagaban nobles y plebeyos. Es decir, no habla de un inventario, no habla de otra cosa, habla de un tributo. Y no es eso, el catastro ha superado mucho el concepto tributario, tiene otras muchas utilidades. Una vez separada la gestión tributaria y la gestión catastral, el catastro tiene la obligación de ofrecer un producto fiable, un producto accesible, y quiere decir que tiene que decir un titular catastral, un inmueble perfectamente definido y un valor catastral que tenga como referencia aquel que se determine en cada momento. Eso en un momento dado se volcará, trasladará a un procedimiento de identificación de un sujeto pasivo, de un hecho imponible o de una base imponible. Pero insisto, eso es quizás de lo que menos importancia está teniendo hoy en día en los procedimientos catastrales, en los proyectos catastrales. Ahora mismo es raro ir a pedir a una institución internacional un proyecto catastral ayuda, hablándola sola con un objetivo tributario, porque no es así. El catastro es la herramienta de gestión de una infraestructura territorial. Y no hay otra. Si la hay o la quieren hacer, es simplemente que van a pagar 2 veces por lo mismo. Mejor que haya una que sea buena, que todo el mundo se abastezca de ella, que todo el mundo esté satisfecho de ello y a partir de ahí que todo el mundo participe de ello. Es decir, tanto la administración, la empresa, tanto el resto de administraciones, las empresas como los ciudadanos van a ser clientes del catastro, pero además también van a ser proveedores de información al catastro, porque los primeros que se van a beneficiar son ellos. El Comité Permanente para el Catastro en Iberoamérica, que se creó ya hace 10 años, tiene 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, es una red de administraciones públicas catastrales que busca el intercambio y a través de eso facilitar el acercamiento a las mejores prácticas en materia de catastro para las administraciones. En segundo lugar, busca fortalecer el vínculo permanente entre los socios miembros, o sea, entre las administraciones de toda la región. En tercer lugar, promover el mejor papel del catastro y su difusión en el marco del desarrollo económico en los países de la región. Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, nosotros creemos la existencia no solo del organismo, de la pertenencia y la posibilidad de interactuar entre pares, que se puedan conocer a través de eso las mejores tendencias o las mejores aplicaciones de cómo se está llevando adelante los catastros a distintos niveles dentro de la región. Si hay una voluntad de la administración de un país de realmente estar en un proceso de fortalecimiento institucional, es una gran ventaja. Por otro lado, no solo por sus actividades presenciales, sino por las actividades que se realizan dentro del periodo de 2 encuentros anuales, que sobre todo son los grupos de trabajo que se crean. Son grupos en línea, o sea, no hay actividad presencial, se utilizan las plataformas y la tecnología en ese sentido para poder estar interconectados en forma permanente, se eligen temáticas y eso da la posibilidad de que no solo participen quienes van presencialmente a las actividades anuales, sino que también se pueda abrir el abanico a los funcionarios del organismo y así se vaya contribuyendo con el fortalecimiento interno. Yo creo que fue un gran reconocimiento para el Servicio de Catastro Nacional de Paraguay el que fuera acogido con ese nivel de apoyo. El director actual había hecho una presentación a lo largo del simposio de este año sobre la situación y los programas y el proyecto y en el proceso en que está de fortalecimiento y desarrollo. Creo que eso también contribuyó, pues si bien Paraguay es un socio miembro desde hace algunos años, es un evento que tiene carácter internacional. Se trata de que no solo vengan los socios miembros, generalmente se hace un espacio abierto a países e instituciones o a expertos internacionales a título personal que se entiende son referentes y que vale la pena que participen en el evento. Se reserva un espacio
cerrado, que se le llama asamblea porque esa es la típica reunión formal de una organización que trata cómo va a desarrollar las actividades para el próximo año. Entonces, la conjunción de esas actividades y si se le quiere dar difusión, realmente lleva un esfuerzo de organización a nivel de un evento internacional, pero que también deja sus frutos a nivel nacional, porque sin duda esa convergencia de diferentes actores internacionales y de la región en el país le da trascendencia al tema de catastro, lo pone más en la agenda a nivel país y le da mucha más difusión. Si así se logra, es el mejor beneficio para el catastro del país. Tenemos algunas facilidades estructurales, que es ambos somos servicios nacionales, o sea que tenemos una conformación que además de ambos estamos insertos en los ministerios de economía de cada país. Esas similitudes facilitan la comprensión de uno con otro de los problemas y los desafíos y los referentes hacia quienes se dirija y hacia quienes busca el apoyo para estar en un proceso de mejora y de fortalecimiento, por un lado, y por otro lado porque creo totalmente en la cooperación sur-sur, no solo en la cooperación con los grandes organismos o con los grandes referentes, que siempre son un apoyo naturalmente. Creo que entre los países, en este caso es sur-sur propiamente dicho, porque estamos en el Mercosur, pero los países que estamos en un nivel de recibir generalmente de cooperación internacional, es sano, es bueno y nos fortalece tener relaciones más horizontales de cooperación entre nosotros, porque los vivimos los problemas mucho más y no nos podemos comprender de una forma mucho mayor que cuando es ante un cooperante internacional. Y en la sede electrónica, que sí es flamante, reciente puesta en actividad semanas anteriores, es la primera en Latinoamérica que se crea, existe en España, en la mayoría de los países europeos, un poco nosotros también, hablando esto de tendencias internacionales, buscamos y entendimos que esa podía ser una solución para continuar en un camino que nosotros ya veníamos de trabajo de catastro con las tecnologías de la información. Veníamos ya con un lineamiento muy fuerte y estratégico de abrir el catastro, o sea, de que sus datos fueran de acceso público y por lo tanto de desarrollar mecanismos y herramientas que facilitaran ese acceso, ¿no? Entonces ya había servicios virtuales y trámites en línea generados pero en forma individual. Lo que hace la sede electrónica es como una oficina virtual global, unificada, que concentra todos los servicios, los trámites y las consultas, incluso la descarga de las bases de datos, porque en nuestros casos nosotros son abiertas y se pueden descargar, en una única sede, a la cual lo que facilita, pensando en nuestros catastros que son a nivel nacional, nosotros tenemos 20 oficinas a lo largo del país también, que el ciudadano no tenga que concurrir en forma personal a ninguna de las oficinas para los trámites que están incluidos en la sede, que son la gran mayoría, que pueda acceder desde cualquier momento, a cualquier hora, como se le dice 24/7 o 365 días al año, en cualquier momento, al servicio, a la consulta, la información que desee. Eso le evita, ahorra tiempo, ahorra naturalmente dinero en desplazamientos y en presentación de documentación. Eso es lo que tiene que ver con el ciudadano, y también a la interna nos pasa lo mismo, en la manera que los trámites son virtuales también internamente nos mejora el funcionamiento y lo hace más eficiente como gestión interna. La sede electrónica como ejemplo de catastro y el uso de las tecnologías de información viene avanzando a nivel de Latinoamérica desde hace mucho tiempo, naturalmente, cada uno con sus niveles y sus prioridades de acuerdo a las tecnologías que pueda acceder. Pero el tema de facilitar el acceso, de generar herramientas virtuales, incluso hay una tendencia mayor que en este caso se inscribe dentro de lo que es el gobierno digital. Ya veníamos avanzando con el gobierno electrónico
a nivel de la región. Ahora ya estamos hablando de gobierno digital. Esto también incluye lo que se le llama el gobierno abierto. Hay una diferencia entre datos públicos y datos abiertos. En el caso de los catastros, que somos registros y por lo tanto manejamos información y datos. Público es el dato de libre acceso, se le facilita. El dato abierto es generar un formato tal de una manera de tenerlo lo más desagregado posible, de manera que cualquier usuario, ya sea un ciudadano común, una empresa privada, una institución pública, un inversor extranjero, pueda llegar y descargarse las bases de datos catastrales entera para manejarla, procesarla, generarle valor y devolverla a la ciudadanía en nuevas actividades, nuevos servicios públicos o privados. Todas esas son tendencias que se están desarrollando con distintos niveles, pero están en la agenda de Iberoamérica. El 16 de noviembre se cumplió un año de una nueva administración en el Servicio Nacional de Catastro, con instrucciones precisas por parte de las altas autoridades, no solamente del Ministerio de Hacienda, sino del Poder Ejecutivo, en el cual tenemos que conducir a esa institución hacia la modernización. Desde ese punto de vista, lo primero que hicimos fue tratar de ganar la confianza de la ciudadanía, la confianza de los recurrentes de los servicios del catastro. Hemos firmado convenios muy importantes con el Colegio Escribano del Paraguay y con la Asociación de Geógrafos a nivel nacional. Entonces, hoy tenemos con ellos puertas abiertas. Eso nos ha permitido incluso interactuar en un marco de asociación público-privada, donde nosotros brindamos capacitación para las personas que están contenidas dentro del convenio. Al mismo tiempo, ellos también apoyan digamos, algunas necesidades del Servicio Nacional de Catastro, como ser logística o algunos elementos de modernización como el de equipamientos. Entonces, se ha dado un proceso muy interesante. También firmamos un acuerdo con la Asociación de Empresas Loteadoras del Paraguay. Entonces, en primer lugar, yo rescataría la confianza que hemos vuelto a ganar por parte del público a través de estos convenios, y no solamente convenios, porque generalmente estamos acostumbrados a firmar convenios y posteriormente almacenarlos en alguna estantería y recordarnos cada 2 años que tenemos un convenio con alguna institución. Sino lo hemos puesto en práctica, hemos modernizado parte del edificio del Servicio Nacional de Catastro gracias al acuerdo público-privado, donde nosotros cubrimos cierta parte de los costos y estos, digamos, aliados estratégicos han cubierto otras partes de los costos. También incluso hemos logrado mejorar nuestra capacidad operativa trabajando, por ejemplo, en los días sábados, donde recibimos el apoyo logístico incluso del Colegio de Escribanos del Paraguay para poder desarrollar nuestras actividades en un marco más agradable, con mejor ambiente de bienestar. Otros convenios muy interesantes es Catastro siempre estuvo divorciado de los diferentes gobiernos locales. Había como un clima de desconfianza siempre desde los intendentes hacia el catastro. A veces se veía que el Servicio Nacional de Catastro quería de alguna manera traspasar los límites en materia de autonomía y autarquía. Sin embargo, hemos logrado en un solo año que 50 gobiernos locales, 50 municipios soliciten firmar un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Catastro. A la fecha lanzamos el proyecto de fortalecimiento de las capacidades catastrales en los municipios del país, y hemos logrado que estos 50 municipios de forma voluntaria se adhieran al proyecto. Ya estamos capacitando a varios municipios, en el caso, por ejemplo, del Departamento de Misiones, estamos ya bastante avanzados. Hemos implementado hace un mes atrás en el Departamento de Cordillera, y estamos trabajando de manera aislada con algunos municipios respecto a pedidos muy específicos, como ser el caso de General Artigas y San Pedro del Paraná, quienes tienen problemas de limitación distrital, y entonces estamos apoyándoles en ese tema específico. Entonces, rescataría la ganancia, o sea, la recuperación de la confianza de tanto de la ciudadanía como también de diferentes sectores que hoy reclaman los servicios del catastro. Y también, en segundo lugar, hemos trabajado en el fortalecimiento mismo de la institución. Hemos firmado un convenio con la Dirección del Servicio Geográfico Militar, donde logramos incorporar al plantel de manera transitoria hasta que podamos reclutar, vamos a decir, estudiantes de ingeniería o de otras carreras. Hemos logrado incorporar en este tiempo 22 estudiantes del curso de topografía y cartografía militar, quienes en un año han ayudado bastante a mejorar la capacidad operativa de catastro. Desde el punto de vista tributario, hemos logrado a través de pequeñas reformas que hemos hecho,
logramos que hoy se tenga un 80% más de recaudación en lo que corresponde al impuesto rural en sí. Y en la parte de inclusividad, estamos trabajando fuertemente en materia de inclusividad. Recientemente se firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia. El Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia firmaron un convenio en el cual acuerdan implementar las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las poblaciones, de las familias vulnerables, en estado de vulnerabilidad. Desde ese punto de vista, pasamos de procesar un promedio de 570 expedientes por año en el caso de las tierras menores a 15 hectáreas que son parte de la reforma rural, a procesar actualmente 1.817 expedientes, o sea, un aumento de 220% más. Entonces, esto es por citar. También estamos fortaleciendo internamente el capital humano. Hemos prácticamente vuelto a crear lo que es el departamento de asesoría jurídica. Hemos incorporado personas con prestigio, con reputación. Tenemos asesores externos y estamos trabajando también para formar nuestro propio plantel de asesores jurídicos. Y actualmente estamos en un proceso de fortalecer lo que es el departamento de avalúo catastral. Entonces, son varios logros que en este primer año hemos alcanzado. Pero por sobre todas las cosas también estamos desarrollando una agenda de reformas que lo llamamos la nueva política catastral, que posteriormente podríamos explicar los contenidos. Cuando llegamos a la institución hicimos un diagnóstico y encontramos un diagnóstico principalmente sobre el por qué los expedientes tardan mucho tiempo. Entonces, uno de los principales elementos tiene que ver con la capacidad de respuesta de la institución. En el año 2008, la institución procesaba 70.000 expedientes por año y tenía 160 personales, 160 funcionarios permanentes. Actualmente la institución tiene 75 funcionarios permanentes y procesa 160.000 expedientes. Por un lado, hubo un aumento tremendo en el desarrollo del mercado inmobiliario y en la demanda respecto a los servicios, a los productos que puede ofrecer el Servicio Nacional de Catastro, pero en contrapartida hemos tenido una disminución importante del personal. Es lo que estamos tratando de avanzar, conversando con universidades para los efectos de ir incorporando profesionales en el Servicio Nacional de Catastro que esté interesado en esta especialidad. Es un punto muy importante, no es fácil encontrar un especialista en catastro. No existe una carrera, no existe ni a nivel técnico, ni existe tampoco a nivel universitario. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es tratando de reclutar un conjunto de profesionales a quienes podamos formarlos en catastro y que estos obviamente permitan mejorar la capacidad de respuesta de la institución. Por otro lado, también empezamos a ser más exigentes con la documentación, porque es necesario dotar de certeza jurídica a nuestros procedimientos. Y desde ese punto de vista hay requisitos que se deben cumplir. A veces es necesario que las personas entiendan esto. Se ha implementado, por ejemplo, un proceso llamado cotejo y registro de plano hace unos años atrás, en donde básicamente lo que hacemos es identificar de manera precisa la ubicación de un inmueble, y esto lleva su tiempo. Y a veces los recurrentes a la institución digamos, les cuesta entender este procedimiento, y no es una cuestión de otorgar un certificado, sino es primero tener que ver si existe o no precisión en la información que se aporta, y en segundo lugar, si todo está bien, entonces estos certificados pueden ser expedidos. Pero a veces es difícil que la ciudadanía entienda que es necesario asegurar la propiedad del inmueble. Sí, consiste en 5 ejes estratégicos. Por un lado es avanzar en lo que es la modernización de la institución, la incorporación de tecnología a nuestros procedimientos. Estamos trabajando actualmente con la Corporación Andina de Fomento para poder manejar expedientes de manera digital, de manera electrónica. También para que podamos otorgar servicios a través de la web, que ciertos documentos, como es el caso, por ejemplo, de avalúo, es un documento el cual hoy el contribuyente tiene que ir hasta catastro. Entonces, ese tipo de documentos podríamos dar ya por servicio web. Estamos trabajando en que los pagos al catastro se hagan de manera electrónica y no a través de un sistema de preceptoría manual. Entonces, eso implicaría la modernización y también incluye la transparencia, dotar de mayor transparencia, someternos a audiencia pública, explicarle a la ciudadanía los procedimientos, explicarle los mecanismos de control que estamos incorporando, ser más exigente con los trabajos que los profesionales acercan al Servicio Nacional de Catastro, porque a veces tenemos un poco de inconveniente en cuanto a la calidad de los trabajos.
Entonces, por un lado tenemos el eje estratégico de modernización y transparencia. En segundo lugar tenemos el segundo eje estratégico, es el de profesionalización. Queremos fortalecer el capital humano institucional, que es lo más importante que tenemos. Tenemos gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Queremos dotarles de mayores herramientas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la ciencia, vinculada principalmente al derecho y a la ciencia de la tierra. En tercer lugar, el tercer eje estratégico de la agenda de reformas incluye el fortalecimiento del catastro fiscal, que es básicamente empezar a trabajar con los municipios, tener información actualizada sobre lo que realmente existe sobre cada uno de los municipios, o sea, en el territorio de los municipios, mejorar el sistema de avalúo y tener una comunicación mucho más estrecha con los que son los administradores del impuesto inmobiliario, con la gestión tributaria, con los que llevan adelante esa gestión tributaria, que son los municipios. En cuarto lugar tenemos el catastro económico, que es básicamente poder contar con un sistema de información que sea de uso público y privado y que sirva, por ejemplo, para el sector público a los efectos de mejorar el diseño, la ejecución de sus políticas públicas, y para el sector privado sirva como una base de información que le permita a su vez reducir costos de transacción. Hoy día, por ejemplo, cuando una empresa se presenta a una licitación en el MOPC, se presenta a ciegas porque no tiene información sobre la infraestructura pluvial, por ejemplo. Entonces, eventualmente, cuando se pone a escarbar lo que sería el trayecto, puede encontrarse con una cañería, romper, y eso le cuesta porque la empresa es la que tiene que reparar y ese costo no estaba previsto al momento de presentar su oferta. Entonces, si dispusiésemos de un catastro en donde contenga todo ese tipo de información, ya ellos podrían estar accediendo a la información previamente a presentar una oferta en la licitación, y eso les permitiría ser más eficientes. Tenemos la intención en el ámbito de la nueva política catastral de avanzar en lo que corresponde a la seguridad jurídica, dotar de mayor certeza jurídica los derechos de propiedad. Es un deseo, es una obsesión del gobierno, teniendo en cuenta de que es el determinante fundamental para la atracción de inversiones. Es imposible poder hablar de atracción de inversiones si no somos capaces de dar seguridad jurídica. Y en el ámbito de la tierra tenemos muchas décadas, incluso siglos quizás, de trabajos pendientes, y es el momento de comenzar a iniciar trabajos, o sea, el momento de comenzar con trabajos que permitan dotar de una mayor certeza jurídica a los derechos de propiedad en materia inmobiliaria. Hay una relación estrecha. Por un lado, en la Constitución del 92 de nuestro país se determinó la descentralización de los gobiernos locales, pero los municipios a su vez no tuvieron la suficiente fortaleza institucional como para ser eficientes en la gestión tributaria. Entonces hoy tenemos inconvenientes, por ejemplo, en el ámbito rural, el nivel de morosidad del impuesto inmobiliario es del orden del 83%, es una cuestión preocupante. O sea, solamente el 17% es lo que efectivamente se paga. El 83% queda como una recaudación que debería haberse producido, pero que no se produce. En el ámbito urbano, aproximadamente el 51% es la morosidad, solamente pagan el 49%. Entonces estamos hablando de un promedio nacional donde hay una morosidad del 75% en el pago del impuesto inmobiliario. En el caso de los municipios que son eminentemente urbanos, ellos tienen varias fuentes de financiamiento. Tienen por un lado la recaudación en materia de patente comercial, patentes rodados, un montón de otras cosas más. A su vez, las transferencias que vienen del gobierno central. ¿Verdad? Y el impuesto inmobiliario es una fuente más de recaudación. Sin embargo, lo más preocupante es el sector rural, porque la única fuente para recaudar sus impuestos es el impuesto inmobiliario. Entonces, si 83% del impuesto no se recauda, entonces estamos hablando que el municipio no dispone de esos recursos para poder llevar adelante una descentralización en materia de provisión de bienes públicos. Básicamente porque no tienen los recursos suficientes y tienen que estar supeditados a las transferencias que reciban del gobierno central. El Misterio del Capital es un libro que escribió un economista peruano llamado Hernández Soto. Básicamente la teoría que él plantea en ese documento es que los países no deberían ser pobres, y son pobres porque no tienen un proceso catastral eficiente, un proceso de registración eficiente en materia de los bienes inmobiliarios. Y le cuento una anécdota para entender de manera concreta. Un intendente se presenta ante el Servicio Nacional de Catastro hace unos días y nos solicita firmar el convenio para que le ayudemos a formalizar los inmuebles en su territorio.
Entonces le preguntamos a qué se debía esa, digamos, esa iniciativa. Entonces nos explica que estuvo visitando 10 bancos y pidiéndole a los bancos que vayan a instalarse en su ciudad. Es una ciudad que queda acá a unos 60 kilómetros de Asunción, cerquita. Entonces él no podía entender cómo es que habían 7.700 familias urbanas en su territorio, pero que ningún banco exista a su vez en el municipio. Entonces visitó 10 bancos, en los 10 bancos, 9 bancos le dijeron que no y no le explicaban por qué. Y cuando se presenta al 10º banco, entonces el banco le dice que no va a instalarse y por el simple hecho de que no le es rentable. Entonces le dice el intendente por qué no le resulta rentable si hay 7.700 familias que pueden obtener préstamos y hacer negocios, y justamente eso es el problema, le dice el banco. El problema es que estas 7.700 familias están asentadas sobre inmuebles municipales, o sea, no tienen títulos. Al no tener títulos de propiedad, estas familias no pueden obtener, no pueden ser pasibles de crédito en un banco, no pueden llevar adelante inversión a nivel, digamos, de sus viviendas, ni tampoco a nivel de algún negocio que quiera desarrollar. Por lo tanto, nosotros como banco no le podemos dar préstamos porque nos basamos en los préstamos hipotecarios. O sea, tiene que dejar una garantía real para que le podamos dar el préstamo, si no, no estaríamos en condiciones. Entonces, de eso trata el misterio del capital, del subdesarrollo. El subdesarrollo como consecuencia de la informalidad. Estas personas no pueden entrar en el circuito formal financiero y tampoco pueden llevar adelante proyectos, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, que les permitan hacer inversiones, obtener ganancias. Entonces, quizás uno es, digamos, piensa que es vivo y piensa que al no titular un inmueble, entonces está ganando, pero a la larga pierde la comunidad que no puede ejecutar proyectos de desarrollo y pierden las familias que no pueden llevar adelante inversión para aumentar o mejorar su bienestar.